Bienvenidos a Color al Aire, tu punto de encuentro con la innovación, liderazgo y sustentabilidad. Conoce de voz de expertos las últimas tendencias en el sector industrial de Latinoamérica y el mundo. Color al Aire es presentado por PPG, líder mundial en pinturas, recubrimientos y materiales especializados. Hola, hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Color al Aire. Estamos grabando hoy desde nuestro estudio en San Juan del Río y me acompaña una persona a la que admiro y aprecio. Ya desde hace algún tiempo tuve oportunidad de conocerla en un evento llamado LATAMCAN el año pasado. Nos conocimos en persona en Ciudad de México. Ella es Cecilia Ruiz Gómez. Actualmente es gerente general de la Cámara Nacional de Fabricantes de Envases Metálicos, CANAFEM. Ella, como yo, estudió una licenciatura de Comunicación y Relaciones Públicas en la Universidad Americana de Acapulco. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el terreno laboral impulsando programas de comunicación, estrategias de la industria turística, automotriz, textil, alimenticia y actualmente en la de envases metálicos. Ceci ha coordinado estudios de sustentabilidad y aspectos nutrimentales de la industria de envases metálicos, así como análisis de ciclo de vida de los envases de acero para alimentos de aluminio para bebidas y también algunos estudios sobre reciclabilidad de los envases metálicos en México. Ceci ha impartido más de 300 pláticas sobre sustentabilidad, análisis de ciclo de vida, economía circular y aspectos nutrimentales del sector de envases metálicos en 14 universidades del país, en comisiones de trabajo de Cámara de Diputados, de senadores y diversos eventos organizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bienvenida, Ceci. Muchas gracias, Sarita. Pues muy contenta de estar aquí contigo y de compartir pues algunos aspectos que hoy en día están impulsando desde el sector de los envases metálicos. Me encanta tenerte aquí y que podamos platicar sobre todo este tema que no es tan conocido en PPG. Tal vez ustedes nos conocen por tener recubrimientos, pinturas para automóviles, para aviones, pero una división también muy importante y un gran portafolio que tenemos en PPG es el de los envases metálicos para alimentos y bebidas, para personal care y varios otros. Y es aquí donde la Cámara Nacional de Fabricantes de Envases Metálicos, a partir de ahora le vamos a decir CANAFEM, juega un rol muy importante porque no solamente nos ayuda a mantener un rol de innovación en la industria, sino también a cumplir con ciertas normativas que aseguran la integridad y calidad de los productos envasados. Entonces, Ceci, me gustaría empezar un poco para que nos cuentes qué hace la CANAFEM, qué rol juega en la industria y qué haces tú ahí. Muchas gracias. Pues sí, fíjate que la CANAFEM es un organismo no lucrativo, por lo regular agrupa a todos los que son fabricantes tanto de latas de acero como de aluminio. Es un organismo que empezó en 1987 como una asociación. Se juntan todos los fabricantes de envases metálicos al ver que tenían pues problemáticas que los unían de interés. Y en 1993 le dieron la acreditación de cámara a esta asociación por parte de la Secretaría de Economía, lo cual quiere decir que nos rige la ley de cámaras. Entonces, la Ley General de Cámaras. Entonces, bueno, pues a partir de ahí inicia ahora sí que la gran batalla de los envases metálicos por mejorar sus condiciones en el mercado, ¿no? Con retos importantes dentro de la industria y obviamente pues la defensa de todos sus intereses. Y yo lo que hago precisamente es cumplir con la filosofía de la Cámara, ¿no? Tenemos un plan de trabajo bastante ambicioso cada año, que es regido por nuestro consejo directivo y que obviamente a través de la comisión ejecutiva pues vamos haciendo cosas operacionales para que se cumpla. En este plan de trabajo principalmente se enfocan en 3 actividades básicas. Uno es la defensa de los intereses, que precisamente tengan el nivel, nuestras empresas tengan el nivel de competitividad que se requiere. La promoción de los envases metálicos a todos los niveles y pues el cabildeo constante con las autoridades. Entonces, a través del equipo de CANAFEM, de mi director general, el licenciado Arturo Cobian y el equipo de CANAFEM, pues vamos impulsando todas esas acciones, Sarita. ¿Cómo ves? Y es muy interesante porque no solamente estás
de la mano con la industria, con empresas como nosotros, sino también con el gobierno, sino también con muchos otros actores que van teniendo un rol clave en la seguridad y en la innovación en estos envases metálicos. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los retos que enfrenta hoy la Cámara al estar relacionada con tantas entidades en el país? Claro, fíjate que uno de los retos principales que como sector nos hemos planteado, lo primero, y hablando precisamente de comunicación, lo primero es pues terminar con los conceptos equívocos que existen alrededor de las latas, que al final me gustaría que tocáramos ese tema porque se vuelve muy interesante, todos los mitos que existen alrededor de las latas y que la sociedad se vienen pues difundiendo de boca en boca sin ningún sustento, ¿no? Entonces, para nuestra Cámara es muy importante difundir la información adecuada, sustentada, con estudios que realmente avalen lo que nosotros estamos diciendo, de por qué esos mitos son eso, solo mitos, y la realidad es que tenemos grandes beneficios dentro de los envases. Entonces, uno de los grandes retos es ese. Otro es, obviamente, que en nuestro país se sigue fortaleciendo en el sector de envases metálicos. Somos un sector que ha crecido en los últimos años de 2 a 3 dígitos, del 2 al 5%. Hemos crecido como sector, la verdad es un sector muy sólido y queremos que se siga conservando esa parte, ¿no? El tema de las exportaciones está muy vigente. Desafortunadamente nosotros dependemos de las materias primas, tanto del acero como de aluminio, necesitamos importar esas materias, entonces como sector pues vamos impulsando para que esa importación sea en las mejores condiciones, pero sobre todo competitivas. Y eso lo hacemos también de la mano con el gobierno, ¿no? Otro de los grandes retos en nuestro país, pues obviamente, es mantener la imagen positiva de los envases metálicos. Y digo en nuestro país porque a nivel mundial tienen una imagen muy positiva. Son de los mejores posicionados porque además de contener los alimentos de manera sustentable, y con una mayor vida de anaquel, pues son los más reciclables que se encuentran disponibles en todas las tiendas, acercando precisamente el producto que se necesita para una alimentación básica o para una bebida refrescante, pues cerca de la población, ¿no? Sí, tocaste varios puntos muy, muy interesantes. El primero, y lo conversaremos más adelante, es el de los mitos. Estamos seguras, me parece que coincidimos en eso, que una sociedad educada e informada es una sociedad que progresa. Entonces, el rol de la CANAFEM, de contenidos como estos, empiezan a tener una mayor relevancia, ¿no? Y el otro es, para las personas que no están tan inmersas en el ciclo de vida de una lata, también sería muy importante que pudieran conocer por parte tuya cómo funciona esto, ¿no? Seguramente no es la misma planta la que fabrica estos envases, la que produce el alimento y luego la que lo transporta, entonces, y que lo ponen a aquel y lo tenemos a disposición en algún supermercado, en alguna tienda de conveniencia. Entonces, ¿nos pudieras contar un poquito más cómo es ese ciclo? Claro, es muy interesante. Fíjate que, bueno, los envases metálicos en general tienen una fabricación estándar, sin embargo, para cada proceso se necesitan pues algunos requerimientos que se vuelven interesantes a lo largo del ciclo de vida. Antes de entrar de lleno en ese tema, me gustaría comentarte que en la Cámara se realizó el análisis de ciclo de vida tanto para envases de acero como de aluminio. Y estoy muy orgullosa de comentarte que la huella de carbono tanto de ambos envases en México es equiparable y hasta menor que muchos de los que se fabrican en el extranjero, lo cual, a pesar de que la materia prima es importada, lo cual quiere decir que en México tenemos procesos sustentables, tenemos preocupación por el medio ambiente y tenemos creatividad para impulsar esos procesos sustentables. Ya con esta información lo que te puedo decir es que una vez adquirida la materia prima, en el caso de los envases de acero, es la hojalata, y muy importante que lo comentábamos, los recubrimientos y barnices, que son precisamente los que le dan la protección y seguridad
al alimento cuando se contiene en una lata. Cuando tenemos esas dos materias primas, se conjuntan para hacer la fabricación del envase metálico. Por lo regular, una parte de sustentabilidad de los envases de acero es que se encuentran cerca de las empresas empacadoras. Y las empresas empacadoras se encuentran cerca de los centros precisamente de cosechas, del campo, del mar, para que el alimento llegue inmediatamente al envase y pueda ser conservado de manera efectiva, conservando sus nutrientes con la mejor disposición. Entonces, eso es nearshoring y eso lo llevamos haciendo más de 100 años en nuestro país, precisamente acercar desde el proveedor hasta el producto que se va a envasar para que se conserven buenas condiciones y obviamente no tengamos algún retraso en el tema de distribución. Entonces, una vez que ya tenemos esos 3 elementos, tenemos un sellado al vacío de los alimentos enlatados, lo que le da una conservación sin necesidad de ningún aditamento químico. Posteriormente se distribuye a través de los centros comerciales, de las tiendas de conveniencia, de las tiendas departamentales y llega a nuestra casa. Una vez desechada la lata, cumple su función hasta que llega nuevamente al reciclador, porque la lata es desechada en nuestros hogares, pero inmediatamente se va a los centros de acopio para que pueda ser reciclada. Esa lata se funde y puede volver a ser lata hasta 60 veces más, y no por limitar la vida de la materia prima, sino porque se ha constatado que en tu vida puedes llegar a ver una lata hasta 60 veces en el periodo habitual. Este material, lo que podemos decir es que es infinitamente reciclable, es lo que te puedo decir. Es un material muy noble porque una vez al fundirse puede volverse a convertir hojalata y nuevamente latas. En México no tenemos el proceso como tal porque tenemos una gran deficiencia tanto del envase del material de la hojalata, porque en México actualmente no se fabrica la hojalata. Anteriormente había una empresa mexicana que la fabricaba, ahora tiene que ser importado el material. Lo mismo sucede con la lámina de aluminio, tiene que ser importado, por lo tanto no es que se convierta en México, pero hay muchas industrias como la industria automotriz, la industria aeronáutica, los muebles, la fabricación de autos, la fabricación de utensilios para cocina, de perfiles para las ventanas, para las puertas, etcétera. Todos esos utilizan el material de nuestras latas. Hay una empresa en México que no me gustaría mencionar el nombre, pero sí te puedo decir que es la principal que hace cabezas de motor. Y ellos nos decían, nos preguntaban un dato en una plática que dimos en conjunto, y nos decían que de cada 9 latas que la Canafem produce, de cada 10 latas que la Canafem produce, 9 las recicla esta empresa. Lo cual no dejó muy contentos a los demás porque los deja sin material, ¿verdad? Porque sí, son materiales que son muy peleados, tienen un alto valor en el mercado y obviamente como tienen esta facilidad de reciclarse constantemente, pues puede ser aprovechado por otras industrias a bajo costo, gracias al desecho de nuestras latas, tanto de alimentos como para uso industrial, como de bebidas, ¿no? Y en el caso de aluminio. Sí, pero me imagino que nosotros como consumidores tenemos un rol importante en ese proceso de reciclaje. Seguramente en casa hay muchas cosas que podemos hacer mejor para que ese proceso sea más eficiente. ¿Qué consejo le pudieras dar a las personas que nos ven por YouTube o que nos escuchan a través de alguna plataforma de podcast para reciclar de manera adecuada los envases metálicos en el hogar? Antes que nada, preferir los envases metálicos, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta en el momento de hacer el consumo es qué va a pasar con ese envase.
Y lo que te puedo decir es que el 100% de los envases, tanto de acero como de aluminio, se reciclan. Por lo tanto, si tú vas a hacer una compra, que sea una compra pensada, que sea una compra consciente de que no quieres dañar al medio ambiente. Entonces, lo primero es preferir los envases metálicos sobre otros. Una vez que ya los consumiste, poder separarlos. No es necesario hacer ningún lavado de ninguna lata, y esto se los digo porque en el momento de la fundición, ahí el material se recupera sin ninguna dificultad y vuelve a tener sus propiedades. Y no se necesita lavar, ¿no? O sea, no necesitamos gastar agua para un proceso que se hace en el momento de reciclado. Cuando nosotros los separamos y los damos a la disposición de cualquier recolector de desechos, automáticamente vamos a estar seguros de que ese material va a llegar a las líneas de transferencia que van a ser acopiados y reciclados por los molinos donde son recuperados y reciclados, ¿no? O sea, no tenemos que hacer ningún esfuerzo extra. Muchas personas, y te puedo decir que solo en el área metropolitana, más de 3,000 familias viven del desecho, precisamente del acopio de las latas tanto de acero como de aluminio. Son los materiales que mejor tienen valor en el mercado y obviamente eso les beneficia a sus bolsillos. Si no es una fuente de ingresos fija, sí les ayuda en gran medida, ¿no? Entonces, al final tenemos que estar seguros que no van a ir a dar a una disposición general como muchos otros materiales así lo hacen, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, conciencia en la compra. Al principio, primero compra. Claro. Primero comprar envases metálicos, primero comprar latas, hacer la separación. No es necesario el lavado, porque muchas veces pensamos que así es y les damos una enjuagada antes de ponerlos a disposición. Entonces, es muy importante saber eso. Gracias, Ceci. Y hablando un poco más sobre la regulación que hay alrededor de las latas, en Latinoamérica, ¿qué ves? Porque seguramente al estar en contacto con el ser humano, al tener algo que vamos a ingerir, debe de haber algún tipo de normatividad que conoces bien y me gustaría que nos contaras. Qué bueno que me preguntas eso. Casi no nos preguntan acerca de la normatividad que se utiliza para la elaboración tanto de alimentos como de bebidas enlatadas. Y es muy importante, Sarita, qué bueno que me lo preguntas. Fíjate que en México, a pesar de lo que llegan a pensar, en México tenemos una regulación muy estricta con estándares internacionales que permiten que tengamos seguridad en el momento del envasado de los productos, ¿no? Esto te lo puedo garantizar con normas oficiales que actualmente existen en nuestro país. La Secretaría de Salud se encarga también de regular esa parte, la COFEPRIS, pero también tenemos normas voluntarias. En la Cámara, por ejemplo, tenemos un compendio de normas en las que se basan los fabricantes para la fabricación precisamente de sus envases, ¿no? Y estos cumplen regulaciones internacionales. Es por ello que llegamos a un mercado bastante fuerte para la exportación de estos envases. Entonces, sí tenemos regulaciones nacionales, pero que cumplen con estándares internacionales, y esto le dan la seguridad tanto al consumidor como obviamente a los empacadores para tener productos de calidad, que van a conservar sus envases, sus productos, tanto alimenticios como de bebidas o cualquier producto industrial. ¿Y nos pudieras contar cuáles son aquellas normas que ves repetirse en más cantidad de países? Bueno, principalmente son las de seguridad, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues ya que estamos en PPG, hablemos de los recubrimientos. Existe normatividad precisamente para regular que esos recubrimientos den la total seguridad para el alimento o para la bebida, ¿no? Claro, me parece súper interesante porque también se relaciona con los mitos, ¿no? Si sabes que una empresa cumple con cierta normatividad, con ciertas reglas, pues vas tachando aquellas cosas que te hacen pensar que a lo mejor tu bebida sabe a metal cuando la abres, ¿no? Porque está cumpliendo en tiempo, en forma y con diferentes regulaciones que hay no solo en México, sino afuera. Hablando un poco, también retomando el tema de reciclaje,
Retomando un poco el tema de sostenibilidad y reciclaje, hay algunas diferencias entre los tipos de envases que existen en el mundo. ¿Por qué las latas son tan diferentes, por ejemplo, a un PET? Bueno, son diferentes materiales, por supuesto, la naturaleza de sus materiales es completamente diferente, ¿no? Aquí estamos hablando de, por ejemplo, en el caso del aluminio, es un material que se encuentra disponible en la corteza terrestre y podríamos decir que el 8% de la corteza terrestre corresponde precisamente a la bauxita, que es el principal mineral de donde se saca la alúmina, y posteriormente tenemos el aluminio, ¿no? Que es de donde salen estos envases. Entonces, ya cuando tenemos esa certeza de que es un mineral que no está en peligro de extinción dentro de la corteza terrestre, y que tenemos certeza de que vamos a tener ese mineral para muchos años más, independientemente de que es 100% reciclable y va a seguir, obviamente, teniendo utilidad dentro de la humanidad cuando ya fue extraído de la corteza terrestre, esa le da la diferencia total en el caso del aluminio. En el caso del acero no es diferente. El 5% de la corteza terrestre corresponde precisamente a los minerales hierro y carbón, que es de donde se hace la aleación para hacer el acero. Al final, lo que te quiero decir es que no tenemos una fecha de caducidad. Estos materiales, al seguirse reciclando y seguirse teniendo una economía circular dentro de nuestra convivencia, de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, de nuestra humanidad, pueden tener la utilidad que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, eso sin contar que obviamente en el tema de alimentos, centrándome un poco en el tema de alimentos, cuando tú enlatas un alimento, le puedes dar una vida de anaquel mejor, una vida de anaquel más larga, más segura, que conservan sus nutrientes. Entonces, cuando tú tienes un alimento enlatado, no necesitas consumirlo inmediatamente, lo puedes dejar para un momento de crisis. Y es ahí cuando empiezan, por ejemplo, los temas de riesgos, cuando hay alguna catástrofe, algún huracán, terremoto, etcétera. Lo primero que piden son los alimentos enlatados, porque son los que más resisten los embates para poder llegar a los lugares más alejados. Entonces, en ese momento ahí tú te das cuenta de toda la sustentabilidad que tienen, ¿no? Que en personas que más lo necesitan en los momentos críticos pueden tener un alimento que les va a nutrir, que es seguro de consumir y que no tienen que hacer ningún proceso adicional. Entonces, estamos seguros que en el tema de cosechas, por ejemplo, en el tema de productos del mar, que queremos que lleguen a una mesa, cuando tú los enlatas, hay más posibilidades por el tiempo que se puede conservar, que lleguen a cumplir su función, una necesidad básica, que es la de alimentar, ¿no? Claro, y que el envase llegue íntegro. No lo había pensado tan a profundidad, pero claro, en estas situaciones, tú eres de Acapulco, ¿no? Es correcto. El año pasado tuvimos un desastre natural ahí donde muchísima gente se puso a disposición de la sociedad llevando alimentos, bebidas, cosas no perecederas, y las latas ahí seguramente llegaron de manera importante a Acapulco, así como llegan a muchos otros lugares que sufren desafortunadamente de alguna situación así, pero no son las mismas condiciones que cuando se va al supermercado, porque las vialidades no están preparadas, porque el escenario simplemente no es el mismo, y el envase metálico protege de muchísimo mejor manera que otros materiales lo que se va a consumir, ¿no? No lo había pensado así, pero muy, muy importante, muy relevante esto. ¿Cómo se hace una lata, Ceci? No tengo ni idea de cómo es que de repente el metal tiene esta forma circular. Bueno, circular es como el más utilizado, pero ya hay varias formas de latas, ¿no? Le decías hace rato, a comida del mar, ¿no? No son tan circulares, sino que son más rectangulares, pero ¿cómo se hace una lata? Bueno, fíjate que hay dos procesos. Por ejemplo, hay latas de 2 piezas y hay latas de tres piezas, ¿no? Por ejemplo, las latas que comúnmente conocemos como para envasar chiles, elotitos,
frijoles. Esa es una lata de 3 piezas, que lo que hacemos es agarrar la hojalata en la fabricación y le hacemos un corte como si fuera, vamos a imaginarnos una hoja tamaño carta. Okay. Y que esa hoja tamaño carta la ponemos de manera circular para que se traslape en sus 2 lados. Uh-huh. Entonces, ahí lo que tenemos ya, pues digamos, es el cilindro, ¿no? Sí. Después, ese cilindro, precisamente para poder hacer el traslape, lo que tenemos es una soldadura eléctrica para que, con un cordón de cobre, para que pueda ser conductor de la electricidad, eliminando completamente lo que es la soldadura de plomo. Lo que hacemos precisamente es hacer el sellado del cilindro. Y posteriormente tenemos la parte de la tapa, que ese es otro corte que se realiza en la hojalata, y lo que se hace es un engargolado de la tapa por la parte de abajo, ¿no? Igualmente, las tapas, tú sabes que hoy en día casi todos los alimentos tienen la tapa abre fácil. Sí. Bueno, esos son cortes que se hacen especializados. Afortunadamente existe el abre fácil, porque ¿quién no le pasó que tenía una lata y no tenía un abre latas, ¿no? Entonces, gracias ingenieros quienes hayan creado este tipo de tecnología, nos hicieron la vida más fácil, pero continuemos. Gracias. Bueno, pues la lata abre fácil tiene una tecnología que podríamos decir que viene de la industria aeroespacial, porque los cortes que se hacen para que conserven el alimento, tenga la seguridad de que no se va a abrir con cualquier golpe, pero aparte tengas la seguridad que lo vas a abrir con la facilidad que se requiere y obviamente con la técnica que se requiere, es un corte pues preciso que se tiene que realizar en el metal, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, pues ya se puede sellar la lata. Tiene 2 materias primas principalmente. La primera, pues obviamente es la hojalata para dar la protección, pero por el otro lado tenemos los recubrimientos. Los recubrimientos son muy importantes porque son los que evitan que el alimento tenga contacto con el metal. ¿Y por qué es importante? Pues para evitar lo que tú me estás diciendo, que dices que puede llegar a tener algún sabor a metal. El alimento, la bebida, es imposible, porque con lo que tienen contacto al 100% es con los recubrimientos sanitarios que tienen dentro de la lata. Ok, muy bien. Y hablando ya de cómo se fabrica esa lata, ¿por qué hay algunas que tienen como unas líneas? ¿Hay alguna función en especial que tenga o es simplemente por un tema de diseño? Ahí vamos a matar 2 pájaros de un tiro, porque ahí te voy a hablar acerca de las abolladuras. Esas son abolladuras que vienen precisamente de la máquina de origen, ¿no? Cuando me dicen, oye, ¿se puede consumir una lata abollada? Pues claro, todas vienen abolladas, digo, si así me lo pones, ¿no? El principio es el mismo, es un golpe que se le da, obviamente estos cordeles de los que tú estás hablando son de manera controlada y son para darle, pues obviamente, lo que es la resistencia de la lata para poder estar apiladas unas sobre otras. Entonces, con eso lo que tú le das es, obviamente, ahora sí que una dinámica para que puedas manejarlas logísticamente de mejor manera. Y por eso te decía, vamos a matar 2 pájaros. Aquí, cuando tú tienes una abolladura de una lata, pues seguramente lo hiciste por un golpe incidental. Con esta abolladura no le pasa absolutamente nada, pues las abolladuras que vienen de origen seguramente tienen más peso y fueron hechas con mayor fuerza que lo que te pudo haber pasado con un golpe. Y no les pasa absolutamente nada porque los recubrimientos internos, nuevamente vuelvo a ellos porque son una maravilla, son tan resistentes y adquieren la forma aerodinámica del golpe que sigue protegiendo al alimento del contacto con el metal. Y al no romperse el vacío, no le pasa absolutamente nada al metal. Acuérdate que hablábamos de los grandes desastres donde llegan, a pesar de los embates, los alimentos enlatados en buenas condiciones. Bueno, pues no olvidemos que estos envases metálicos que se crearon precisamente para la protección de alimentos fueron hechos para resistir los embates de la guerra.
no únicamente de una alimentación normal, y para eso pues se necesitaba un envase que fuera lo suficientemente resistente. Me refiero a pues al traslado en aviones, barcos, los tiraban desde los aviones para que pudieran alimentar poblaciones o a sus tropas. Entonces, imagínate, no necesitaban la protección de una lata para precisamente darle seguridad al alimento. Pues es lo mismo que pasa hoy en día. Y hoy nos queremos asustar con una bolladura. La verdad es que es ilógico. Es ilógico que por una boya, si no tiene, pero es muy importante para la población decirles, si la lata, aunque esté abollada, no tiene una fuga del contenido, una fuga aparente, un líquido que vemos derramado, no sufrió ningún daño el alimento. Si la lata no está bombada, el alimento sigue en perfectas condiciones. La lata es el único envase que te avisa de cualquier forma si puedes o no puedes consumir el contenido. ¿Por qué? Porque si una lata está bombada, ahí ya te está avisando. Y no lo hace ningún envase, ¿no? Y lo hace la lata porque precisamente tiene las condiciones herméticas que permiten conocer si hay alguna actividad bacteriana dentro de la lata, ¿no? Y saber que esa actividad se está creando vida, pues obviamente hay que desecharla inmediatamente, ¿no? Pero es súper interesante porque seguramente muchos de nosotros hemos ido a hacer nuestras compras y vemos una lata abollada y decimos, con permiso, esa no. Independientemente que el producto esté, como tú dices, bien en óptimas condiciones, simplemente por un tema estético, tal vez, decimos con permiso, pero pues es algo que también deberíamos de ir generando mayor conciencia. Claro, porque además tenemos problemas muy fuertes con la crisis alimentaria y desechar alimentos únicamente por ignorancia, por no saber si se encuentran en buenas condiciones, pues la verdad es un desperdicio. Claro, claro. Muy importante. Muchas gracias por compartirnos eso, Ceci. Quisiera que abordáramos el tema de los mitos. Ya dijimos uno, que es cuando tomas una bebida desde una lata, algunos dicen que le sabe a metal. Desde mi punto de vista nunca he tenido una experiencia similar, pero ¿qué otros mitos has escuchado y que consideras que sería relevante ir como puliendo en este episodio? Pues mira, nosotros en la Cámara hacemos varios foros, tanto a nivel institucional y también con diversos foros con universitarios, con consumidores. Tuvimos una campaña muy efusiva con chicos de primaria para saber y conocer si se seguían transmitiendo esos mitos de generación en generación. Afortunadamente, las mamás de hoy ya saben que son mitos. Sin embargo, en algunas ocasiones hemos escuchado que todavía la abuela sigue teniendo por ahí alguna voz y sigue pasando esa información que si en algún momento fue realidad, eso sí lo quiero decir, pues hoy con las nuevas tecnologías que hay y los nuevos procesos, pues obviamente se han abatido. Siempre nos dicen, oye, es cierto que las latas tienen plomo, ¿no? Y hablábamos hace rato que precisamente la soldadura con la que son fabricadas las latas son eléctricas, no puede tener plomo. Pero hablando de normatividad, que era lo que me preguntabas hace un momento, hace más de 40 años existe la normatividad para decir que las latas no deben de tener plomo y por lo tanto se utiliza esa tecnología de la electricidad únicamente, ¿no? Para hacer la soldadura de la lata y evitar precisamente que contengan plomo. Entonces, ese es como muy recurrente que dicen, es que tienen plomo, ¿no? Bueno, eso no es posible hoy en día por normatividad y porque el fabricante obviamente ya tiene otra tecnología. Otro que nos pueden a veces comentar es que los alimentos enlatados tienen químicos para su conservación, ¿no?
Sí. Bueno, ese me da mucha risa porque ya me imagino a todos poniéndole químicos y polvos mágicos, ¿no? Pero eso no sucede, eso no es cierto, son alimentos. La conservación del alimento no se lo da ningún químico, se lo da el sellado al vacío. El sellado al vacío, o sea, tú pones cualquier alimento al sellado al vacío y automáticamente te da la vida en aquel que tú requieres y la conservación. Y en el momento en que tú abres la lata, se rompe obviamente el vacío y empieza digamos, la vida, porque es como si cerraras el tiempo, una cápsula de tiempo. Una cápsula de tiempo. Entonces, al final, lo único que hacen los empacadores es poner agentes naturales para la preparación de los alimentos tal y como lo hacemos en casa, con sal, con azúcar, azúcar para el almíbar, sal para la salmuera, aceites, vinagres, algunas especies, ¿no? Naturales, plantas para poder dar la saborización. Y obviamente que cuando se ha abierto el alimento, sí pueda tener buen sabor, pero además, si no lo consumes inmediatamente, pueda tener algunos días más de conservación después de abierto el vacío. Entonces, no tienen ningún químico, nada que nosotros no utilicemos en casa, ¿no? Eso te da la seguridad de que estás comiendo un alimento completamente saludable. Ahorita que mencionas eso, cuando abres una lata y no consumes el total de su interior, ¿se guarda en la lata o se guarda en algún otro tipo de envase? Mira, aquí te voy a hablar como Canafem y te voy a decir, mira, tú puedes guardar el contenido que te sobró de la lata poniendo una tapita y nuevamente en el refrigerador por 2 o 3 días más, como cualquier otro alimento. Pero como mamá, te voy a decir, no lo hagas. No lo hagas. O sea, hoy en día existen contenedores que pueden entrar al refrigerador y no pasa absolutamente nada, que puedas vaciar el contenido de tu lata. Y te lo digo porque tengo adolescentes, ¿no? Entonces, la verdad es que es una práctica que tú debes de tener con la mayor apertura de decir, a ver, sí puedo hacerlo y en un momento dado de urgencia lo puedo hacer, puedo meter en la lata, ponerle una tapita y al refrigerador. No lo hagas. No, o sea, no se ve bien. No se ve bien. No se ve bien. Abrí el refri que hay una lata abierta ahí, claro. No se ve bien. Además, bueno, las latas por lo regular traen el contenido preciso de lo que tú vas a consumir. Entonces, no es una práctica común, no es algo que se haga por necesidad o que se acostumbre a hacer, pero si lo vas a hacer solamente porque tengas alguna urgencia, ¿no? Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque tiene los recubrimientos internos la lata y se protege perfectamente del alimento de la lata, no se oxida, no le pasa absolutamente nada. En el momento en que pones tú una tapita, puede durarte unos 2 o 3 días más, como cualquier otro alimento envasado en cualquier otro material. Perfecto. Muy, muy valiosa información. Me voy con muchísimos datos nuevos, Ceci, de verdad, y espero que todos los que nos escuchan y nos ven sientan lo mismo. Tenemos una dinámica que hacemos con nuestros invitados, unas preguntas tipo ping-pong. Entonces, para ir cerrando este episodio, voy a hacerte esas preguntas, Ceci, y siéntete con la libertad de contestarme como mejor creas. ¿Acabados brillantes o mate? Mate. Para tu oficina, ¿colores neutros o llamativos? Neutros. ¿Auto compacto, sedán o SUV? SUV. Muy bien, y ahora, ya que estuvimos hablando de bebidas enlatadas, cuando llegas a comer a un restaurante, ¿pides agua mineral o refresco? Agua mineral. Yo muy sana. Muy sana. ¿Bebidas con cafeína o sin cafeína? Con cafeína. Muy bien. ¿Y cerveza clara o oscura? Clara. Perfecto. Chócalas. Ceci, ¿algo más que nos quieras decir sobre la Canafem? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Cómo nos podemos enterar de los eventos que tiene la Cámara? Y sobre todo, ¿cómo nos podemos seguir educando en este tema? Pues además de agradecerte esta entrevista a PPG,
La verdad que son nuestros socios dentro de la Cámara y estamos muy orgullosos de tener una empresa como PPG. Te puedo decir que la Cámara hace muchos eventos dirigidos a diferentes públicos, entonces sí los queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes. Estamos en Facebook como Canafem, en Twitter y en Instagram. También en LinkedIn tenemos, pero ahí está como Cámara Nacional de Fabricantes de Envases Metálicos para que también nos puedan seguir. Y nuestra página web es www.canafem.org.mx. Perfecto, Ceci. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Color al Aire. Les recuerdo a todos que también nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como PPG México, como PPG Región Andina y también nos encuentran en LinkedIn como PPG América Latina. Recuerden darle like a este episodio si lo están viendo en YouTube. También síganos a través de Spotify y nos escuchamos en la siguiente. Muchas gracias. Gracias a ti, Sara. Bienvenidos a Color al Aire, tu punto de encuentro con la innovación, liderazgo y sustentabilidad. Conoce de voz de expertos las últimas tendencias en el sector industrial de Latinoamérica y el mundo. Color al Aire es presentado por PPG, líder mundial en pinturas, recubrimientos y materiales especializados.